A lo largo de sus más de 3 décadas, la franquicia de Sonic ha estado en casi todo medio imaginable fuera de su debut en los videojuegos. Ejemplos tenemos muchos. Desde series animadas, animes, mangas, conciertos, comerciales, memes, música, y de lo que hablaremos hoy, cómics. Siendo el medio más longevo que ha tenido el erizo azul y que aún perdura hasta nuestros días. Iniciado por el primer cómic que cuenta los orígenes de nuestro erizo en aquel entonces, y posteriormente, pasando por varias manos. Lo cual, ha abierto la posibilidad de ver una gran cantidad de historias y conceptos interesantes que no se verían en los videojuegos con tanta facilidad. Como las ocasiones en las que Sonic y Mega Man unieron fuerzas para resolver un literal conflicto multiversal, la vez que Eggman se convirtió en un dios, el arco en el que Sonic se enfrentó a un virus que casi acaba con él y sus amigos, o aquel cómic de la serie francesa que tiene mucha similitud con lo que años después sería Sonic Adventure, entre muchos otros ejemplos que podría sentarme a mencionar. Aunque esa gran libertad también nos ha dado resultados muy malos. Pero hey, variedad es lo que sobra. Sin embargo, llevo un tiempo siendo un lector de los cómics de Sonic, y he notado un par de problemas con los más recientes números. Mientras que, se ha vuelto popular el compararlos injustamente con los cómics Archie, poniendo a este último como la peor bazofia de la franquicia, siempre dicho por gente que no se han leído estos cómics y basado en malinterpretaciones, paneles sacados de contexto, opiniones subjetivas, y videos que no se tomaron la molestia de investigar y relacionan todo con cierto señor. Si bien, en muchas ocasiones este tipo de casos son creados de forma humorística, la realidad es que la desinformación ha llegado tan lejos como para que el fandom, al menos el hispanohablante, se crea que todo lo malo de Archie fue hecho por Penders, y algunos llevándolo al extremo de creer que todos los cómics los hizo el mismo señor. Joder, que hasta ha llegado el punto en el que toman una viñeta o portada y le inventan defectos para hacer ver a los cómics aún peor de lo que ya se ven para este lado del fandom. Lo cual ha llevado a que se le ignoren los problemas que tienen los cómics actuales, solo porque Ken Penders no está en ellos. Y miren, por mi parte, me da igual si prefieres los cómics más actuales antes de tener interés en sentarte a leer chorrocientos números de unos cómics que ya están muertos. Personalmente yo me leo todos los cómics pese a que tenga preferencia de una sobre la otra. No obstante, creo que es obvio que, si vas a opinar de, en este caso, unos cómics que no te agradan, ¿no deberías haberlos leído para entonces? Pues este es el problema del fandom a la hora de opinar sobre los Archie cómics. Pues muchas veces, al no haberse leído los cómics y desconocer el contexto de un panel, conlleva a que cualquier queja haga que satanicen todos los cómics de esta serie. Pero esto no es problema reciente, ya lleva varios años existiendo. Sin embargo, no era tan grande hasta que se popularizó el caso Penders en el fandom hispano. Es por eso que quiero hablar un poco de la desinformación que rodea a los cómics Archie, y de paso hablar de los problemas de los cómics actuales, por lo que sí, habrán muchas comparaciones. No pensaba hacer eso, pero hay mucha gente que le añade logros a los recientes que supuestamente Archie nunca hizo. No lo hago con el fin de odiar estos cómics o tirarles mierda, ya que sí o sí, estos cómics también tienen sus virtudes. Pero me estoy adelantando. En fin, este video es más que nada de opinión, por lo cual, que escriban la suya en los comentarios aportará al tema. Y por último, me voy a referir a los cómics de IDW como los cómics actuales para no complicarme mucho. Sin más que rellenar, ahora empezamos. Creo que, una buena forma de introducirnos de lleno en el tema, es mejor empezando con este señor. Fijo que la mayoría que está viendo el video ya lo conoce, pero para el que no, a continuación se los voy a presentar. Para el que no haya oído hablar de este señor, su nombre es Ken Penders. El cual es un ex escritor y dibujante independiente, que durante un tiempo participó en la creación de conceptos y personajes para los cómics Archie de Sonic. Entre sus creaciones más destacadas, se encuentran personajes como Anti-Sonic, el dios Echidna Enerjack, o un Knuckles todo raro de color verde. Como también se le adjudica la creación de un montón de Echidnas, historias como el somnífero infumable de Mobius 25 años después, y todos los cómics de Knuckles, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tiene de importante este sujeto? Me imagino que más de uno ya lo sabe, pues Penders es una persona un tanto polémica.
La razón por la que se volvió tan odiado es porque, en algún momento, Penders registró sus creaciones en Archie a su nombre, lo que generó en una disputa entre este señor y Archie Comics por el incumplimiento de su trato. Sin embargo, y al Archie no tener el documento con la firma de Penders, se llegó a un acuerdo pasivo, donde Penders podía utilizar a sus personajes, pero no deberían asemejarse a los del mundo de Sonic. Como consecuencia, durante la larga disputa, muchas historias se vieron afectadas por algún personaje que generaba problemas en su uso, hasta el punto donde, una vez ambas partes llegaron a su acuerdo, el cómic se vio obligado a reiniciarse, y desaparecer varios conceptos y personajes de algún ex trabajador que alguna vez haya aportado al cómic, con el fin de evitar problemas con estos mismos. De ahí que personajes que no fueron creaciones de Penders hayan desaparecido. Si quieren saber más de este caso a profundidad y sus implicaciones actuales, les recomiendo ver estos videos que dejaré en la descripción. Más que nada porque el caso Penders desde sus inicios ha estado rodeado de desinformación. Desinformación que, además de ser alimentada por cosas que a veces Penders dice en sus redes, es bastante comentada, y hace que más gente lo crea. Hasta el punto donde por su mera participación, los Archies se vean indirectamente afectados, y sean juzgados como basura, sin siquiera darles la oportunidad para leerlos y comprobar su punto. Incluso admito que yo llegué a creerme varios de estos rumores por un tiempo. Como que Penders había hecho todos estos dibujos que podrían provocar epilepsias, aunque su estilo actual tampoco está muy alejado de estos, o la creencia exagerada de que él había hecho solito todos los cómics de Archie, cuando en realidad, Penders no escribió muchos cómics. En su mayoría son cómics protagonizados por Knuckles, otros por Sally, y algunos de la serie principal, incluyendo la faceta oscura de los cómics. Su escritura no será la mejor que veamos, pero tampoco es que todo lo que haya hecho es basura. No me malentiendan, no estoy defendiendo a Penders, para nada. Después de todo, sabemos que por su culpa varios personajes fueron eliminados y muchas historias con gran potencial se vieron descartadas. Sin mencionar que fue uno de los motivos por el que Sonic Chronicles haya sido descanonizado junto con la vieja sabrosa de el clan Nocturnus y el lore tan interesante que unía varios misterios de la franquicia. La razón por la que menciono todo esto más que nada, es porque el fandom tiene un extraño problema de relacionar todo Archie con Penders, sin importar qué. Desde su popularización hace unos pocos años, la desinformación anteriormente comentada ha sido bastante recurrente a la hora de hablar de los Archie. Pues algunos suelen criticar cierto aspecto del cómic, y asegurar que toda la serie es mala por dicho aspecto. Y algunos ya lo llevan tan lejos de malinformarse y una cosa no se adapta a su visión de Sonic o su universo. Y cabe aclarar que si no te gustan estos cómics por ser algo diferente a lo que estás acostumbrado como en los juegos, o si no te parecen la gran cosa y no estás interesado en leerlos, está bien y cada uno por su parte. Pero de ahí, a malinformar y asegurar cosas sin siquiera tomarte la molestia de haberlos leído antes, es llegar demasiado lejos. Y esto es lo que me lleva a lo siguiente. Una de las cosas que seguro habrás escuchado a raíz de que Penders se popularizara, es que los Archie nunca tuvieron un buen dibujo, o que todos los artistas que participaron en el cómic no sabían dibujar a Sonic a comparación de los artistas de IDW. El argumento más común de las personas que afirman esto, además de tomar algunos paneles, es que el dibujo está tan humanizado que no calza con Sonic, que a veces se ve muy detallado, que el estilo anime no le queda, o ya en casos más absurdos, que Sonic esté enojado, o que algún personaje femenino esté desnudo prácticamente, a pesar de que no muestra nada. ¿Por dónde empiezo? Una cosa que quiero mencionar, y que es absolutamente innegable, es que los cómics de IDW han sabido mantener un dibujo de muy buena calidad desde el inicio de su publicación. Con dibujos increíbles y artistas talentosos que se nota que le tienen amor a su trabajo. Puede que haya estilos que en lo personal no sean de mi agrado, pero no digo que sean malos o generalizo todos los cómics, porque es una estupidez. Volviendo al tema, no es necesario leer los cómics de Archie para saber que esa loca afirmación de que todos los cómics cuentan con un mal dibujo, es falsa. Una búsqueda en internet es suficiente para saber que no es cierto. Puede que haya artistas que su arte no sea de tu agrado, como podría ser el caso de Steven Butler, por verse muy humanizado o muy anime en ocasiones, pero si fuéramos objetivos, su arte no es malo. Al contrario, es bastante bueno. Podría detenerme ahora mismo a explicar el por qué es una afirmación bastante injusta, pero, mejor, vamos a ver unas cuantas imágenes, para ver si realmente todos los dibujantes en Archie son, o fueron unos ineptos. Empecemos con esta imagen. Bastante bonita, ¿no lo creen? ¿Y qué me dicen de esta?
A simple vista parece algo dibujado por el mismísimo Yui Yuekawa, ¿cierto? Y estos son mis ejemplos favoritos. Empezando por esta imagen promocional de Sonic the Fighters, y esta otra imagen que pareciera ser un render de Silver en Sonic 2006. Seguro ya se lo habrán imaginado, pero esto no es arte de Sonic X, ni dibujos de Yui Yuekawa, y por increíble que suene, estos dos no son ni un render de 2006, ni una imagen promocional de Sonic the Fighters. Damas y caballeros, suscriptores y nuevos usuarios, estos son, ni más ni menos que portadas de Archie. Y la cosa no acaba aquí. Estos últimos dos no son, ni de cerca, capturas de pantalla, son dibujos hechos a mano. Y lo más sorprendente de todo esto, es que todos estos trabajos, y muchos más, fueron hechos por la misma persona. Les presento a Patrick Espaciante, o como yo le llamo, mi señor el rey general capitán el Papi nivel 99 Super Ultimate Hyper Dark Spine Patrick el dios todopoderoso de los universos primero rico y chulo Espaciante 666. Patrick es mayormente conocido por trabajar como artista en Archie, principalmente dibujando portadas para los cómics, y uno que otro cómic dibujado por él mismo, y además de ser quien rediseñó a Scourge, dándole ese diseño tan icónico que todos conocen. Su enfoque, principalmente, era en las portadas, y en serio, deberían ver su trabajo en Archie, pues no solo demuestra su talento y gran variedad de estilos, sino que también, tumba esa afirmación tan burda de decir que nunca hubo un buen artista en Archie. Tanto es su reconocimiento, que fue una de las personas que dibujó una de las portadas del cómic del 30 aniversario de IDW. Y esta portada, es mencionada por el fandom como una de las mejores. ¿A que no lo sabían? Pues bueno, las personas que trabajaron en Archie, también están trabajando para los cómics de IDW, tanto artistas, como escritores. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tracy Yardley, antes de estar en IDW, empezó dibujando en el 160 de los Archie. Evan Stanley, la persona que es aclamada como la mejor artista de IDW, empezó dibujando en Archie. Tyson Hiss, el mismo tipo que rediseñó al Sonic de las películas, que hizo varias de las animaciones más queridas y reconocidas de la franquicia, y creador de Tangle y estas hermosas portadas, adivinen, empezó en Archie. Y Jonathan Gray, aquella persona que dibujó aquel repudiado cómic donde Sally le suelta una bofetada a Sonic, y que muchos afirman que es de los peores artistas de Sonic, creyendo que fue Penders quien lo dibujó, actualmente hace muchas de las portadas más queridas de IDW. Y la lista sigue y sigue. ¿Acaso por haber estado en Archie, son malos artistas? Y quiero aclarar que, no estoy diciendo que ciertos artistas son mejores porque estuvieron en Archie, ese no es el punto. Como ya dije, IDW tiene varios artistas increíbles que le ponen amor y esfuerzo a su trabajo. De hecho, una de mis artistas favoritas empezó recientemente en IDW. Tampoco estoy insinuando que todos esos espantosos dibujos nunca existieron, por algo se volvieron tan populares. Lo que quiero decir, es que no se debería generalizar todos los dibujos de Archie, únicamente por un panel mal dibujado, o ya de plano que no te agrade un estilo, y criticar a todos los cómics por eso. Y sí, puede que haya estilos que no se asemejen a lo que normalmente ves en Sonic, o que no sean de tu agrado por verse algo raros, es entendible. Pero no es el problema. Si realmente el problema es que se vieran raros, ya vería a la gente criticar a los cómics de Fleetway de la misma forma que en Archie. Que ojo, tampoco es que sean malos cómics, solo que no son a lo que estamos acostumbrados a ver. Y hablando de no estar acostumbrados. Otra de las quejas que es un tanto más antigua que las demás, es acerca del trato hacia los personajes, tanto originales del cómic, como provenientes de los juegos. En el caso de los personajes originales del cómic, se dice mucho que solo son simples recolores sin alma, o a veces le inventan cosas al personaje para disque reafirmar su punto. Mientras que, por el otro lado, se menciona mucho que los personajes de los juegos son maltratados o que están mal escritos, dando una disque versión distorsionada de cómo deberían ser, a comparación de IDW, donde tienen una supuesta evolución. Vamos a ir por partes. Nuevamente, esta queja se popularizó más cuando el fandom conoció a Penders, y a su ejército de equidnas y otras de sus creaciones. En principio comenzó como una respuesta hacia el ego de Penders, que decía que cambiar la vestimenta hacia un personaje no lo hacía original, cuando la mayoría de sus creaciones lo contradicen. Pero luego pasó a ser una generalización bastante absurda. Quiero decir, es verdad, varios personajes son en realidad personajes preexistentes pero con cambios requeridos. Por ejemplo, a menudo he escuchado a gente que dice que Scourge es solo un simple recolor malvado de Sonic, o que el Dr. Finitebus es solo un Knuckles blanco malvado. Y siendo objetivos, hay algo de verdad en esto.
Sin embargo, creo que mucha gente exageró de más. Ya que sí, tal vez Scourge o Finitebus sean recolores de Sonic y Knuckles, pero como personajes, son bastante buenos. Scourge no es solo un Sonic malvado, digo, en los cómics se habla de que si Sonic tuviera un mal día, o que Scourge mostrara algo de decencia, ambos serían exactamente iguales, y esto hace que el personaje haga cambios, y se represente como la antítesis de lo que sería Sonic. Su última aparición lo estaba posicionando en un líder más capaz, y posiblemente, uno de los villanos más grandes de la franquicia. Lastimosamente nunca veremos su gran clímax, pero aún así el fandom aún lo recuerda, e incluso han intentado continuar su historia. Si realmente ser recolores los hacen malos personajes, ¿por qué son tan recordados? Lo mismo podría decirse de muchos otros personajes que se les señala de esto, ya que como dije, ser recolores no los hace absolutamente malos. Esto no es un fanfic de Sonic y tú, por favor. Si se les diera una oportunidad a los cómics, sabrías que no todos los Echidnas se quedan en ser un recolor de Knuckles, que también hay diseños únicos, o que incluso puedas encontrar personajes que te gusten, pese a ser un recolor. Obviamente no todos te van a agradar, e incluso va a haber algunos que vas a querer darles un batazo en las bolas, pero para eso hay variedad. Y luego tenemos casos especiales como Sally, la cual lleva en el ojo del huracán muchos años únicamente por haber sido la pareja de Sonic, pese a que la pareja fue descanonizada en estos mismos cómics. Algunos dicen que ella es una Mary Sue, que es una tóxica, que maltrata a ciertos personajes, y cosas por el estilo. Y además, me resulta irónico que la gente critique por cualquier aspecto a estos personajes, pero al mismo tiempo aplaudan las versiones posteriores de estos mismos en IDW como frescas y originales, pese al parentesco. Pero, me gustaría profundizar en esto más adelante. Especialmente Sally, ya que ella requiere de un segundo personaje para explicar mejor mi punto. Por ahora, pasemos a la supuesta mala escritura de los personajes de los videojuegos. Los casos más mencionados aquí son Sonic y Amy. También se mencionan a otros personajes en la ecuación, pero en sí no hacen tanto ruido como estos dos, aunque los iré mencionando brevemente. Empezaremos con Sonic, el protagonista de la franquicia. Hay gente que dice que el Sonic de estos cómics no es nada parecido al de los videojuegos, y que por eso es malo. Y quizás sea verdad, no es exactamente el mismo, porque a diferencia de los videojuegos, este Sonic vivió y luchó una guerra desde su niñez. Aún así, aunque sí sea una versión diferente del personaje, sigue siendo Sonic tal y como lo conocemos. No es que sea la primera vez que vemos una versión alterna del personaje a lo largo de sus 30 años, y con perspectivas e historias nuevas. Podría terminar aquí, pero sabemos que no es así. Mucha más gente afirma que este Sonic es un tóxico egoísta, y que es muy fácil de provocar. Además de mujeriego en algunos casos. Aunque no lo crean, todo esto comenzó a raíz de un meme, y es el que están viendo ahora mismo. Únicamente por esto sacaron conclusiones de que es un tóxico, es que esto es increíble. Veamos. 3 de estas imágenes son en realidad portadas, que pocas veces hacen representación de algún panel del cómic, y pertenecen a los cómics 176, 178, y 188. Y las otras 3 imágenes, son paneles de los cómics 175, y 235. El mayor problema del meme, es que la mayoría de imágenes están muy fuera de contexto, y hacen creer que Sonic se la pasa enojado, o que es una especie de Tablos que es capaz de aniquilar a todo aquel que se le oponga, cuando no es así. En los cómics 175 y 176, no se enoja porque sí, se enoja después de que Snivell y Eggman destruyeran su hogar, y desapareciera a sus amigos enfrente de él. Y este por mucho tiempo pensó que estos estaban muertos. Además de tener la responsabilidad de derrotar a Eggman, no es que sea fácil de provocar como algunos dicen. En el cómic 178, sí, hay una pelea entre Sonic y Tails, una pelea que el mismo Tails empezó, y hasta Sonic no quería lastimarlo, pero no tenía otra opción. Al final del mismo cómic vemos que ambos resolvieron sus problemas. ¿Dónde está lo tóxico en eso? En el 188, Sonic es secuestrado por Mammoth Mogul, y este en ningún momento del cómic tiene arranques de ira y quiere matarlo por eso. A esto me refiero con que las portadas no representan una escena del cómic. Y luego está el cómic 235, el cual se volvió popular por este panel de aquí, donde por un arranque de ira de Sonic, estaba dispuesto a atacar a Silver. Ahora veamos qué pasó en los cómics anteriores para saber la razón de la reacción.
Sonic no estaba en su mejor momento. Su novia y amor de su vida se sacrificó por su mundo, convirtiéndola en un mecha de Eggman con poca esperanza de ser desrobotizada. Uno de sus más grandes enemigos gobierna el reino donde él y sus amigos habitan, tiene el constante temor de que sus seres queridos sean lastimados porque recientemente vio como uno de sus amigos fue víctima de una explosión que lo puso en coma. Y todavía peor, la pareja de su amigo que también es su amiga decide alejarse y desaparecer por el último suceso. Ahora sumémosle que un tipo del futuro, del cual poco conoce, viene a señalar de traidores al que está en coma, y a la que se fue sin dejar rastro. Obviamente Sonic no se lo va a tomar bien. ¿Qué quieren? ¿Que se ponga a hacer caritas de Onichan en plena crisis? Hago una corta mención al Sonic Universe 36, ese otro cómic que también se volvió popular porque Sonic amenazó a los Babylon Rush. Vi a muchos señalar que esto no es algo que haría Sonic, pero nadie habla de todo el contexto anterior, ni de que este trío de palurdos fueron los causantes de dejar un cráter por una explosión en el reino donde vive. Y me sorprende que, mientras hubo gente que se quejaba de que el Sonic de los cómics actuales le daba segundas oportunidades a sus enemigos, nadie hable de esta faceta tan poco explorada del personaje que cumple con el Sonic maduro que tanto quieren, y en cambio se le tache de tóxico o poco fiel. Cuando, oh vaya no me lo vi venir, que Sonic se muestre molesto o estresado no es nada ajeno al personaje. En el Metal Virus vimos que por un momento de arranque, quiso infectar a Eggman cuando le dijo que no sentía ningún tipo de remordimiento por lo que hizo, o cuando discutió con Espio porque este lo estaba culpando de no haber acabado con Eggman. Joder, la transformación sobrevalorada del anime sobrevalorado existe por un Sonic enojado, y otra transformación mejor hecha existe porque Sonic se enojó. Porque como ya dije, que Sonic se muestre enojado no es ajeno al personaje. Y luego se quejan de que Sonic se ponga a hacer chistes en plena guerra mundial. Y ojo, esta versión, al igual que muchas otras, no está exenta de errores. El personaje también ha tenido sus momentos bajos a lo largo del cómic. Pero por favor, si van a quejarse, que sean quejas válidas, no por un Sonic enojado. Ahora es el turno de Amy. Muchos dicen que esta es la versión más maltratada del personaje de todos los medios, siendo una completa burla, y que no se le toma en serio. Y que en IDW, donde vemos una Amy mucho más madura, en Archie es demasiado inmadura en comparación. Últimamente empecé a ver esta afirmación adjunta a estas dos imágenes, pertenecientes al número 193. En resumen, Sonic irá a una misión en Moebius, la dimensión de Scourge, para averiguar cómo derrotarlo. Pero como castigo de Sally, por haber desobedecido a sus altos mandos, Amy lo acompañará. La verdad, es que estas quejas no son tan recientes como parecen. Existen desde la tonta pelea del fandom porque el Son Amy no es canon en estos cómics, y se la pasan 24/7 buscando formas de decir que esta es la versión peor tratada de Amy. Sin embargo, contrario a las afirmaciones que se dicen de esta Amy, puedo decir con toda seguridad que esta es una de las mejores versiones del personaje, y una de las mejor desarrolladas. Contrario a IDW, que se desarrolló de la absoluta nada. Amy, al igual que Tails, ha tenido que demostrar su valía en estos cómics. A lo largo de la serie, muestra que es tan útil y capaz como cualquier Freedom Fighter. Y ha sabido ganarse su lugar, y su respeto, gracias a su valentía, madurez y esfuerzo. Al principio, Amy era tan solo una niña, la cual nadie podía tomarla en serio, ni ponerla en situaciones de peligro porque, aún no tenía la madurez, ni la experiencia. Muy similar a Tails en los primeros cómics. Crecer gracias al anillo Acorn pudo cambiarla físicamente, pero seguía siendo una niña mentalmente. No fue hasta que comenzó a tomarse más en serio el personaje, cuando empezó a entrenar y a madurar poco a poco, hasta el punto donde vemos que puede lidiar con situaciones más grandes, y enfrentarse a tipos mucho más fuertes que ella, incluso, salvar vidas. Como aquella ocasión en la que Sonic fue secuestrado por orden de Mammoth Mogul, y la vida de Sally peligraba por Fan. Si no hubiese sido por Amy, la única que podía hacerle frente en ese momento, muy probablemente Sally no hubiese sobrevivido. Sí, a diferencia de la creencia popular que dice que Sally y Amy se odian a muerte, la verdad es que ambas son muy buenas amigas, apoyándose y protegiéndose una a la otra, sintiendo una admiración mutua. Y hasta a Amy no le importa que Sally esté con Sonic, y se prueba más en el 222. En este cómic, Sonic y Sally están teniendo una cita, pero en algún momento esta va a ser interrumpida por unos tipos que estaban cerca. Amy con una entrada épica se entromete en la situación, y pide que dejen que ambos sigan en su cita. Hasta Sonic se lo agradece.
uno de los movianos le cuestiona el por qué si ella está enamorada de Sonic, no se siente celosa de Sally. A lo que ella responde que, es verdad, ella quiere que Sonic sea suyo algún día, pero que, por ahora, solo quiere verlo feliz. Vaya, no me lo puedo creer. Al parecer, todos esos fanfics pedorros y piruetas mentales sobre que ellas tienen una pelea a muerte por el amor de Sonic, al final terminaron siendo falsas, como toda pelea de este fandom. Al parecer, Amy no resultó ser una víctima de burlas, ni Sally el monstruo malvado que provoca sus desgracias. Y además, parece que para Amy, es mucho más importante la felicidad de sus amigos, antes que sus intereses románticos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y bueno, ya acabo de demostrar que Amy no es una burla hecha por las malvadas acciones del malvado Ken Penders. Pero, ¿qué hay de Sally? Pues hablar actualmente de ella es un tanto complicado, y más por la creencia popular. Sí, el personaje también ha tenido sus momentos bajos, gracias a ciertos cómics que la convertían en una loca obsesionada y controladora. Pero tampoco es que sus acciones no pasen desapercibidas, por lo cual, una Mary Sue no es. El personaje también ha tenido sus propias dificultades y frustraciones durante el cómic. Y quiero decir algo que estoy seguro molestará a algunos, pero si les desagrada Sally, y les gustó la Amy de los primeros cómics de IDW, déjenme decirles que Amy es una completa Sally durante los primeros 31 cómics, y poco más. Incluso en sus interacciones con Sonic. ¿Esto es malo? No, para nada. Y tampoco la convierte en una versión barata de Sally. Al contrario, me encantó mucho ver esto del personaje, e incluso parte de esa faceta se quedó para cómics posteriores. Sin embargo, tampoco es una evolución de personaje como muchos la pintan. Creo que se entiende mi punto. Lastimosamente, me gustaría poder seguir hablando de muchos otros personajes que brillan por su cuenta en los Archie, y no son reducidos a simples personajes de fondo, como Tails, Knuckles, Silver, los Chaotix, especialmente Mike y Espio, o incluso Shadow, del cual me quiero ahorrar mucho de lo que quiero decir para su propio video. Sin embargo, se alargaría, y este video ya es lo suficientemente largo para lo planeado. Y bueno, toca hablar de, quizás, el aspecto más criticado de los Archie, sus historias. Estoy seguro que más de uno habrá escuchado algo como que las historias de estos cómics son como una telenovela barata, o que toca temas no aptos para todo público hasta llegar a lo edgy. Como tramas de amor, triángulos amorosos, temas un tanto más oscuros, entre otras cosas que seguro ya conocen. Esto tiene cierta parte de verdad, pues durante un largo tiempo, hubo una época oscura en los Archie, las cuales tenían ciertas historias que incluían lo que mencioné. En ocasiones, más que una típica aventura de Sonic, a veces se convertía en una trama muy slice of life con temas triviales. Aunque no a todos los cómics de esa época se les aplica la misma norma, también hubo cómics buenos. Pero no se puede negar que gran parte de los momentos más criticados del Archie Sonic pertenecen a los cómics de ese lapso. Ya sé en quién están pensando. Nuevamente, Ken Penders hace su aparición en este video, porque mucha gente cree que él es el responsable de varios de estos momentos. Es más, todo lo que toqué en este video, en el 80% de los casos, veo a muchos decir que de alguna manera, Penders estuvo en eso. Que si Sonic se enojó en un panel, Ken Penders. Que si hay un dibujo que no es de Tracy Yardley, Penders. Que si Sally tiene caderas muy grandes, culpa de Penders. Que no hay Son Amy en estos cómics porque en esta continuidad, Sonic prefiere estar con Sally, Penders, todo es culpa de Ken Penders. Y no estoy de broma, hay gente que cree que Penders es Archie. Todo lo que alguna vez estuvo en Archie, según ellos, lo hizo el mismo señor. Lo que no saben estos sujetos, es que Ken no fue el único escritor, que varias historias no las hizo él solo, o que incluso, Penders llegó a escribir buenas historias. Hablar de Ken requeriría de su propio video, ya que es un tema bastante extenso que no pienso hablar aquí. Pero sí me gustaría resaltar que no todos los cómics malos los hizo él, como el cómic de la bofetada, del cual muchos se lo atribuyen. Y sí, Penders sí ha escrito historias mediocres o cosas que son indefendibles, pero también hacía buenos trabajos. Por lo que no todo lo que hizo Penders es basura, incluso cuando era el escritor principal. No obstante, desde su salida en el 160, sí hubo un cambio en las historias, con la llegada de un nuevo escritor. Este sería Ian Flynn. ¿Les suena? La mayoría es seguro que lo sepa, pero este señor es el escritor principal de los cómics actuales desde sus inicios. Escribió la enciclopedia oficial, y actualmente, se encarga de trabajos más grandes, como escribir algunos cortos animados canónicos, o juegos de la franquicia como Sonic Frontiers, o Dream Team.
Y no escribió pocos números precisamente. Desde su llegada a los Archie, se encargó de escribir la gran mayoría de los cómics, evolucionando personajes, mejorando conceptos, trayendo historias cada vez más épicas e intrigantes. En resumidas palabras, él comenzó una época dorada en los cómics, que ningún otro escritor había hecho. Para los que dicen que Penders es Archie, aquí muestro que realmente no es así, ya que escribió más de la mitad del Sonic Archie desde el 2006, hasta su cancelación en el 2017. Todo lo que la gente recuerda, y más ama del Sonic Archie, fue gracias a Flynn. ¿Les molestan los temas disque oscuros, las tramas slice of life, o les incomodan los triángulos amorosos? Pues gracias a Ian, esto ya no volvió a ocurrir. Pues como dije, su llegada mejoró de forma abismal el cómic entero, y demostró el potencial que puede ofrecer el universo de estos cómics, e incluso el de los videojuegos. Historias como la saga de Silver, los cómics de Tails, el arco del regreso de Enerjak, la invasión de Scourge, el regreso de la Reina de Hierro, los crossovers con Mega Man, o el arco de Unleashed del reboot de los cómics, y muchos otros ejemplos de grandes historias que demuestran que no todas las tramas de Archie son una novela aburrida. E incluso, me mostró que una pareja puede funcionar en Sonic, como las interacciones que tuvo con Sally, que se ven similares con las de Amy en IDW. Y esta creatividad, ya no la logro ver en los cómics de IDW. Y aquí es donde quiero dedicarle un espacio a mis problemas con esos cómics, especialmente con los arcos más actuales. Suele pasarme que cuando veo la salida de un cómic nuevo, vea una portada bien hecha y llamativa, un dibujo bastante limpio y bonito, pero la historia deja mucho que desear. Y ese es el mayor problema de los IDW. Después del Metal Virus, los arcos cada vez se sienten más vacíos e inconexos con sus otros arcos. Varias tramas o sagas enteras se vuelven bastante aburridas e innecesarias, las historias no llevan a ningún lado, desaprovechan conceptos que pueden dar para más, las conclusiones se sienten apuradas, y muchos momentos se vuelven olvidables. Y puedo asegurarlo porque nadie se acuerda de otra saga fuera del Metal Virus, o Scrabnik Island, y del síndrome del impostor, solo se acuerdan de Sorge. Muchos dicen que Mobius 25 años después es un slice of life aburrido. Y es verdad, sí lo es. Pero ¿qué me dicen del arco del campamento, de la carrera de los Chao, la aventura 900, o los cómics del 62 al 68? Son de igual forma, tramas slice of life, y nunca vi a alguien criticarlas por eso. Quiero decir, no son malas historias, me alegra ver tramas más pequeñas donde vea a otros personajes ser utilizados, pero en sí son relleno. Y lo más sorprendente es que prefiero mil veces leer estas historias antes que los arcos más grandes de aventuras. Los personajes son otro caso. Varios de ellos se quedan en segundo plano, o ni siquiera hacen presencia durante varios cómics, especialmente los personajes de los videojuegos, como Knuckles, que llevó más de 30 cómics sin aparecer. ¿Y los personajes originales del cómic, tienen buenos diseños? Siendo sincero, se quedan cortos, especialmente los villanos. Varios de ellos no han hecho nada relevante desde su aparición. Y luego tenemos a Starlight, que por un buen tiempo fue una buena combinación entre Snively y Finitebus, y pasó a ser la exnovia tóxica y el besaculos de Eggman, para luego morir de una forma patética y apurada. Ni Snively era tan lamentable. Otros personajes como Whisper, que lleva varios cómics siendo la misma, a veces evoluciona, y luego ya no. Y no, hacerla sufrir innecesariamente, no es desarrollo. Clutch tiene motivaciones vacías, el único mérito de Mimic es traumar a Whisper, y Tangle. Tangle es perfecta. Por otro lado, no puedo decir mucho de Sorge, ya que no ha tenido muchas apariciones. Pero aunque les cueste negarlo, Sorge es una Scourge hasta en el nombre. Pero, eso no define que un personaje sea mejor que otro. Antes de que vea los comentarios que me dirán que soy un fanboy de Archie, y que estoy siendo injusto con los IDW, quiero decir que ya tenía estos problemas desde antes que empezara a leer los Archie. Y eso que no llevo mucho tiempo haciéndolo. Pero no significa que no haya cómics o sagas buenas después del Metal Virus. Esta crítica que no sabía dónde poner, puede parecer un poco dura, pero estoy consciente de que la culpa no es de Ian Flynn, sino de Sega por querer imponer su visión en todo. Más de una vez Flynn ha dicho y demostrado, que si por él fuera, escribiría como él quisiera. Lastimosamente al pobre tipo desde que estuvo en Archie le han estado cambiando los planes de sus historias, y con esto de que todo lo que escriba debe ser canon, pues no le queda otra opción. No es que quiera ver al fandom arder, como aquel estúpido que dijo que Flynn es Penders pero sin demandas.
Valoro su esfuerzo, incluso con mis problemas, porque se nota que el tipo le encanta su trabajo como para arruinarle la ilusión acosándolo. Originalmente el tema de IDW iba a quedarse aquí. Sin embargo, mientras editaba este infierno de más de media hora, salió el número 69 de los cómics, después de su largo descanso. Y fuera de una que otra polémica que hubo en el fandom, el cómic estuvo bastante bueno. No sé si solo soy yo, pero sentí una sensación fresca y de creatividad mientras lo leía, cosa que no sentía hace mucho en estos cómics. Tanto así que hasta estoy emocionado de saber cómo continuará la historia. Y la verdad, pinta bastante bien. Ahora como conclusión del tema, si no te gustan los cómics de Archie, o incluso de IDW, o no estás interesado en leerlos, está bien. Somos un fandom de una franquicia multimedia, y no a todos nos va a gustar el mismo tipo de cosas. Sin embargo, ya pasar a criticar los cómics basándote en otra opinión, o aspectos superficiales, ya es demasiado. Y más cuando no se tiene ni puñetera idea de qué va el cómic que se critica. En lo personal, recomendaría muchísimo leer los Archie, o mínimo darles una oportunidad. Son historias bastante únicas, que seguramente nunca volveremos a ver una de su tipo, y más con la dirección de la franquicia y la posición de Sega y el Sonic Team hacia los personajes de Archie. Y si te gusta más el universo de los videojuegos, pues tenemos a los cómics del reboot. Son pocos cómics, y se apegan más a lo visto en los videojuegos, igual que en IDW. Hasta diría que lo hace mejor, pero eso es de cada quien. Sé que durante el video parecía que odiaba a los IDW, pero todo lo contrario, realmente me encantan. Leo cada uno que sale al mes, y hasta me estoy comprando las traducciones oficiales de mi país, pese a mis problemas con estos cómics. Ahora, si estás interesado en leer los cómics y no sabes dónde puedas encontrarlos, sean de IDW o Archie, tenemos a la vieja confiable, Tales Archive. También tenemos otras opciones, como la página de Sonic Sunset, que son bastante rápidos en traducir los cómics de IDW, poco tiempo después de su salida. Por el otro lado, si quieres una forma fácil y rápida de leer los Archie, les recomiendo la página de Facebook, Sonic Comics en español. Diariamente suben las traducciones hechas por Tales Archive, en orden numérico, y de casi todas las series. Si eres de las personas que quieren saber por dónde empezar, muchos lectores de Archie, incluyéndome, te recomendamos que empieces desde el 160 y Sonic Universe, ya que ahí es donde empieza la época dorada de los cómics. Y ya si quieres, uno que otro número anterior. Para acabar, nuevamente menciono que este video se hizo bajo mi opinión, y tal y como dije al principio, que escriban la suya puede aportar al video, y hasta poder debatir. Y como también dije al inicio del video, es entendible que prefieras un cómic sobre otro, a mí me gustan ambas sagas, y deberíamos valorar los cómics, sea de la editorial que sea. Ya que sin estos cómics, ni el equipo talentoso detrás de ellos, seguramente nunca hubiésemos visto las grandes historias que hoy en día, conforman la franquicia de Sonic. Y bueno, hasta aquí llegaría este largo video. La verdad, no creí que fuera capaz de terminarlo algún día, ya que llevo meses trabajando en él. Desde el guión que tuvo muchos cambios, hasta varias partes del video que fueron eliminadas o convertidas en texto. Estoy seguro que me faltaron muchas cosas que decir, pero creo que el video ya está bastante completo con el tiempo que tiene. Les agradezco mucho haber llegado hasta acá, o al menos ver mi video después de varios meses sin hacer nada como es costumbre en este mugroso canal, y también por el crecimiento que ha tenido desde entonces. Sé que dirán que me desapareceré por otros 6 meses. Y aunque yo también estoy seguro de eso, para no dejarlos tan abandonados, les anuncio que tengo una cuenta de Twitter, donde puedo interactuar más con ustedes, subir memes, dibujos, o incluso, mostrar adelantos de próximos videos. Ahora que lo menciono, ya está en camino el próximo video del canal, que será para el 33 aniversario de Sonic, por lo cual, al momento de subir faltarán pocos días para que salga. Así que, espérenlo. Entonces, me despido. Nuevamente, gracias por haber llegado hasta acá. Espero les haya gustado el video, tanto como a mí me gustó editarlo. Su vecino abandonador se despide, y espero vernos en un próximo video. Chao.
¡Ya te cagaste, concha tu madre! ¡Así que agarrando la tarjeta!